Queremos reportarnos a dos pasajes de la Sagrada Escritura. En primer lugar, Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Versículos 1 y 2. Y hasta el versículo 3 podemos mirarlo también. ¿Cómo dice la palabra del Señor aquí? Vamos a leerlo todo vivamente. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente sectas de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus perdiciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Muy bien. Y vamos a ir a Romanos el capítulo 8, el pasaje que estuvimos leyendo esta mañana. Vamos a mirar el versículo 14 al versículo 16. Amén. ¿Cómo dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Podemos leer el 17 también. Y si hijos, también herederos ciertamente de Dios y coherederos con Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien. Muy bien. Mis amados hermanos, una de las características tenebrosas de estos tiempos es la característica de la indefinición. Dejarlo todo en la indefinición. No definir. No definir. Es una característica de estos tiempos. O definirlo todo a medias tintas. El documento que se acaba de firmar entre el Vaticano de un lado y la Federación Luterana Mundial del otro, es un documento que se distingue mucho por su ambigüedad. Un documento ambiguo. Todo definirlo de manera ambigua y a medias tintas, sin entrar en especificaciones con un sentido claro, a fin de engañar a los incautos. Y esa tendencia de dejarlo todo a medias tintas, todo con la idea de en lo posible mirar a ver cómo se trata de componer el tejido, un tejido que ha sido desgarrado por el mismo Dios con un determinado propósito. Entonces recordamos que en los días de la Reforma, el reformador Martín Lutero tuvo a bien decir: no se fijen en mí, esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho la palabra. Esto lo ha hecho la palabra divina. Y si bien no se negaba por ningún motivo a llegar a unos diálogos con Roma, el objetivo de él nunca fue llegar a unos acuerdos, sobre todo a cuesta de la verdad de Dios del Evangelio. Y él dijo que no retroceder ni un punto ni una coma, porque entregar un punto o una coma era ceder
Y cuando se comenzaba a ceder, se cedía cada vez más, y que debía permanecerse firmes, y si era necesario ir hasta la hoguera y el martirio, pero no entregar ni un punto ni una coma, porque la verdad de Dios debía estar completa con todo celo. De eso se olvidan, y esas cosas las ignoran de manera inteligente y a acomodo de la actitud del reformador. No era una actitud sectaria para cuando viniera la comisión de parte de Roma, no sentarse en un momento dado y mirar y dialogar las cosas. Uno de los hombres de los más esclarecidos que tuvo Roma en esa época fue el cardenal Gaspar de Contarini. Y Gaspar de Contarini dijo, y fue muy claro en eso, el reformador tiene la razón. La verdad es que él predica el evangelio antiguo. La que está apartada de la verdad somos nosotros, es decir, Roma. Pero esto que este hombre está enseñando es la verdadera doctrina de Dios. Y lo reconoció. Y reconoció la justificación por la fe. Y reconoció que lo que debía hacerse era dar pasos acelerados para que Roma reconociera y regresara a la verdad de Dios. Así que ese era el motivo de esos diálogos, cuando esos diálogos se dieron. Pero nunca hacer concesiones, ni mucho menos concesiones acomodaticias, o dejar las cosas en la indefinición, en esos ambientes confusos, ambientes grises, ambientes gélidos, donde no se siente el sentido de la realidad sólida, firme y segura. Porque el objetivo es ese, indefinir. Aquí teníamos un presidente, el presidente Miguel Abadía Méndez, el último presidente del régimen de la hegemonía conservadora entre 1926 y 1930, que tenía un cajón que se le llamó el cajón de Abadía, el cajón del escritorio presidencial, donde echaba toda una cantidad de cosas que eran una verdadera papa caliente para el gobierno, ¿no? Y entonces lo ponía en el cajón de Abadía, ahí, para mirar a ver si de pronto el problema se resolvía solo, ¿no? Pero no meterle manos al asunto, no definir, dejarlo todo ahí en la indefinición, dejar el problema ahí en la condición de problema, no definir nada. Y esta es la situación actual, un mundo de indefiniciones, un mundo de indecisiones, y de dejarlo todo a medias y sin zapatos, como dice el dicho. Y entonces, en aras de la unidad evangélica, en las mismas asociaciones del evangelio, la idea es no tocar esos puntos álgidos, esos puntos negros, esos puntos gangrenosos, esos puntos tumorosos, cancerosos, no tocarlos, no ir y no entrar a definir, sino dejarlo todo por la vía de la indefinición. Porque entonces, hermanos, eso divide. Y entonces nos hallamos frente a una realidad de que en aras del amor no confrontemos, no definamos las cosas. No digamos, venga para acá, hermano, es que aquí hay unos asuntos que están, que ¿cómo así? Y entonces a la herejía ya no la llamamos herejía. Hay que buscar un lenguaje neutro. ¿Qué hacemos? Hay que sacar de entre las mangas maquiavélicas de nuestra habilidad escolástica, como una especie de condotieros, sacar algún elemento neutro, un neologismo o algo, acuñemos alguna palabra neutra. En lo más inmediato se nos ocurre cambiar
por la palabra pecado, la palabra ignorancia. Porque hay que salvaguardar la bondad del hombre. Imagínense ustedes. Y entonces no definamos. Entonces a la herejía no la llamemos herejía. Llamémosla diferencia doctrinal. Diferencias. En el documento que se firmó, documento inicuo, ya no se llama herejía el culto a María. Ya no se llama herejía el culto a los santos. Se llama sencillas diferencias adiafóricas. Imagínense ustedes. Todas las ciencias necesitan un lenguaje. ¿Por qué? Porque esas ciencias entran a un campo de definiciones concretas. Y por eso se necesita un lenguaje. Y cuando la ciencia de la medicina va a quitar el término cáncer y gangrena para darle otro sentido, un sentido neutral, no agresivo a la palabra, sencillamente lo que estamos haciendo es un daño a las personas. El médico, por razón misma de su ética, en un momento dado, después de hacer un diagnóstico, y yo me fundamento en la medicina antigua, donde uno tenía que llegar temprano para el examen y lo cogía a uno el médico y lo bombardeaba con una cantidad de preguntas, ¿no? Y luego lo cogía uno y lo auscultaba y lo golpeaba por un lado y por el otro y por aquí, si le duele aquí, si esto y lo otro, y eso duraban casi una hora, mejor dicho, en eso, y tóquelo por un lado y por el otro y por aquí, por allí. Y después de haberlo examinado a uno con el ojo clínico de un lado al otro en su sentido médico, y llegaba y auscultaba y decía, usted tiene tal cosa, tiene tal otra. Y si daba con que era una enfermedad grave, debía decírselo a la persona, así doliera. Pero lo mejor era decirle a la persona la verdad, porque eso es parte de la ética médica. Pero ocultarle la verdad es un daño a la persona. Es un daño. Es un daño. Y así tenemos hoy en la dimensión del mundo espiritual. Entonces hoy hablamos de cuando nosotros hablamos del perdón, nosotros hablamos de la sanidad interior, pero lo mostramos dentro de un esquema freudiano, mediante el cual yo soy víctima, pero yo no soy actor del pecado. El que tiene entonces que arrepentirse es otro, pero no yo. Pero llevarle a la persona a decirle arrepentirse, por favor, ¿cómo le dices eso en una consejería? Eso lo deprime, la deprime. Pero cuando se tiene que confrontar a la persona con la realidad de Dios, es un pecador necesitado de la gracia de Dios. Por favor, eso se llama predicación de ley y evangelio. Así de fácil. Pero yo no puedo predicar un evangelio sin ley. Yo nunca puedo predicar la misericordia de Dios que no señale a la santidad de Dios y a la justicia de Dios y a la confrontación con la verdad. Dios me tiene misericordia de mí de una manera tal que me confronta con la realidad y me dice, esto lleva a la condenación eterna. Si no te arrepientes y te vuelves a mí en verdad de corazón, tienes que confrontarte con tu pecado. Tienes que confesarlo, reconocerlo para apartarse del mismo y vivir una vida nueva de arrepentimiento y santidad. Porque si no, tú lo que tienes es un fariseísmo religioso y en verdad no has creído. ¿Está la realidad? Y entonces Dios me confronta con la verdad. Recuerdo algo que mi papá me enseñó, nunca lo puedo olvidar. Mi hijito, no hay quien lo ame a usted más que aquel que le diga la verdad. Y créame que es un falso amor si yo a usted no lo confrontara con la verdad. Porque el verdadero amor confronta porque ama.
porque ama, confronta y le hace ver las cosas. Y eso es lo honesto, eso es lo correcto, y eso viene del amor de Dios. Por lo tanto, Dios me confronta con su santidad, con su justicia, en su omnisciencia, en su omnipotencia. Me va a confrontar, me va a poner de frente las cosas para llevarme a un arrepentimiento, para llevarme a un equilibrio, para llevarme a que yo me arroje en sus brazos y pida en verdad el perdón, la misericordia de Dios, y reconozca que todo es Él. No hay nada bueno en mí. Hay una inhabilidad total en el término más claro de la palabra. Entonces, aquí, no enseñarle a la persona lo que es el pecado. Quitemos esa palabra, pecado, quitémosla. Y un psiquiatra, el doctor Mirnen, un psiquiatra inglés, que incluso no es exactamente un cristiano, escribió una palabra que se titula ¿Qué pasó con la palabra pecado? Y digo, la falta de un lenguaje así, que antes lo teníamos, es lo que nos está creando un gran daño. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros los psiquiatras en un momento dado es anestesiar la conciencia y no confrontar a las personas en conciencia. Y si estamos anestesiando la conciencia, si le estamos diciendo es que tú eres víctima de otro, tú eres la víctima de tu padre, o sea, el nocivo modelo de Freud, en consecuencia la persona no se está rehabilitando en el sentido real de las cosas. Pero quitamos esa palabra, la quitamos de los púlpitos. ¿Cómo van a predicar sobre el pecado? Dios, la gente se siente mal. Y hay iglesias en los Estados Unidos donde hoy en esas iglesias no se abre la Biblia. Lo primero, no abre la Biblia, el pastor no habla la Biblia, ¿no? Lo segundo, está prohibido hablar de algo que haga que la gente se confronte y se sienta mal, que es daño para las personas. El objetivo es que las personas se sientan bien chéveres. Y así van descendiendo en un tobogán donde se van sintiendo bien chéveres a la condenación eterna. Por los siglos de los siglos sin fin. Cosa tremenda, ¿no es cierto? Es esta. Pero esa es la verdad. Y entonces no confrontamos la herejía. Y se ha introducido en la iglesia del Señor, entre otros, el movimiento de la fe, con un acumulado inmenso de herejía que está entrando en la iglesia del Señor. Y hoy, por ejemplo, elementos y prácticas como la oración ya no obedece al modelo bíblico de la oración. Y entonces es fácil, desde esa perspectiva, mirar hacia el vecino y juzgar al vecino, o al que está lejos, confrontado con nosotros, y señalarle los errores a él, pero mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo, cómo nos cuesta. Entonces, ¿por qué nosotros no rezamos? No, es que mire, es Roma, esa Roma sí está equivocada en sus rezos. Mire, porque la Biblia no habla de rezar, sino de orar, y lo que hace Roma es una cantidad de rezos muertos y de repetir palabras como si fueran palabras milagrosas en general, y eso que Roma lo cree que es oración, y los cilicios y toda esa cosa que Roma practica, y con el sentido de que es meritorio, y se invoca más a María que a Dios el Padre en general. Y mire, Roma sí está mal en esto. Pero cuando nosotros hemos tomado la palabra como un mantra, como la idea que yo puedo, al pronunciar la palabra, producir un sentido mágico en Dios, para doblegar a Dios, para que se haga mi voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando eso pasa, sucede que la oración mía es tan pagana como la oración del romanista o la oración del mahometano en general, porque no está conforme al orden de la Biblia, a la palabra de Dios. El lenguaje, ahora, una de las cosas que enseña el movimiento de la fe es la deificación del hombre. En la doctrina de la deificación del hombre,
Yo estoy sentado en una iglesia tipo teatro y lo que se enseña allí, ese evangelio que se enseña es falso, porque ese evangelio no dice que Dios es Dios, sino lo que ese evangelio enfatiza ahora es que yo soy un pequeño Dios. Que desde el momento en que yo creí, bueno, entonces allí comienza a darse la nueva definición de gracia. La definición de gracia allí es la buena nueva de que mediante la cual yo descubro que yo soy un pequeño Dios. Imagínense ustedes. Y Kenneth Hagin afirma: el que cree es llamado Cristo. Eso es lo que somos. Nosotros somos Cristo. El lenguaje usado por los maestros de la fe suena sorprendentemente similar al uso por los cultos más reconocidos, los cultos esotéricos, ocultistas. Yo decía el pasado domingo que es una cosa bastante de admirar, que en los años 80 a nosotros nos pusieron en la mano como una gran cosa un libro de Paul Yonggi Cho que se llama La Cuarta Dimensión. Sucede que es el libro más usado por el método Silva de control mental, por el nuevo pensamiento, por las logias masónicas. Ese libro. Exactamente, ¿por qué? Porque mucho de la doctrina de Paul Yonggi Cho es doctrina budista mezclada con elementos del evangelio. Y su real origen es esa. Y entonces el movimiento de la fe coge una parte de su lenguaje, es de la Biblia, pero le da una redefinición. Y otra parte es un camuflaje que ha hecho de lenguaje que usan los movimientos esotéricos, ocultistas a nivel mundial. Uno de esos términos, el término duplicar y duplicación. A esos términos aparecen constantemente en las disquisiciones de los maestros de la fe. Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Joyce Meyer. ¿Quiénes más podemos citar allí? Kenneth Hagin, que ya murió, Robert Schuller, Charles Capps, ¿no? Y otra infinidad de maestros bribones, porque esos son bribones, y usan este término, duplicar y duplicación. La idea es que yo soy un duplicado de Dios. Entonces, si yo tengo una llave original y yo necesito sacar un duplicado, voy donde el cerrajero, y el cerrajero me saca un duplicado. Y la idea es, tú eres un duplicado de Dios. Morris Cerullo, entre otros, que es el maestro que distinguió a Alberto Motesi y que le dio la unción de la espada profética de Salomón, y que anda con ese misterioso duplicado, y aquí vino y se lo puso a César Castellanos en Colombia, lo decimos con nombre propio, y pronunció la palabra profética sobre César Castellanos. Y vino también otro de los acuciosos del Paseo Marcos Witt para declarar que todo lo que viene de los labios de César Castellanos es de la unción y de la palabra del Espíritu. Y yo declaro y yo confieso hoy otra serie de miserias en el orden bíblico. Y sucede que Morris Cerullo dice que si tú tienes el gato que te va a dar gaticos. Y Dios y la palabra de Dios es fecunda, entonces Dios ¿qué da? Diosesitos. Entonces significa que somos dioses. Y multitudes de cristianos sin personalidad, parándose y obedeciendo a las indicaciones de estos líderes y declarando somos dioses, y creyéndose esta mentira. La palabra de Dios no enseña tal cosa. Es completamente antibíblico y pecamos al no denunciar esto y al no llamar esto herejía, no solamente en la predicación, en las reuniones de pastores. Esto toca proceder así a más de 4 no les guste.
Porque yo he tenido problemas, he tenido confrontaciones. Recuerdo muy bien un caso de un disque pastor, y que se me mandó una ocasión y me decía, y hermano, y es que nosotros hemos orado así y así no funciona. Y es que no es porque funcione, es si está conforme al orden de la Biblia, la palabra de Dios. Porque los marianos dicen, es que nosotros hacemos la oración a María y funciona. Pero no, es si la oración a María es bíblica. Ese es el asunto, ese es el punto, ¿no? Los maestros de la fe han llegado a ser tan blasfemos y extravagantes que hasta ahora los mismos ocultistas dicen, ellos van más adelante de nosotros, ¿no? Evangelistas de gran ascendencia dentro de la iglesia están proclamando consistentemente que nosotros somos dioses. La palabra de Dios es muy clara contra eso. Dice, los egipcios hombres son y no Dios. Y maldito el hombre que pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Bendito aquel hombre cuya confianza está puesta en el Señor. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3? Varones hermanos, ¿por qué ponéis la mirada en nosotros, como si por nosotros mismos hubiéramos podido sanar a este hombre? Luego dijo, Jesús de Nazaret, a quien vosotros matasteis en un madero, pero a quien Dios el Padre resucitó, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pero digo, en otras palabras, digo, no es por nosotros, en nosotros no está el poder. ¿Y qué dice el salmista? No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre la gloria por tu misericordia y tu verdad. En consecuencia, el Evangelio no predica habilidad, ni predica bondad ninguna del hombre, sino que el Evangelio es la buena nueva que predica la bondad y el poder de Dios hacia el hombre y en favor del hombre, que es distinto. No por lo que el hombre merezca, porque no hay en el hombre merecimiento ninguno, ni por nada bueno que haya en el hombre, sino por la inmensa, infinita gracia de Dios, de principio a fin. Entonces este es un evangelio falsificado de la raíz misma, es falsificado. Eso nos recuerda cuando vamos muchas veces a mirar los huevos de la gallina y la gallina está empollando los huevos. Y hay huevos que aparentemente están allí prosperando. Pero llega el momento en el cual los huevos auténticos van a generar el proceso y de pronto vemos al pollito picoteando el cascarón para salir. Pero la gallina se queda empollando esos otros huevos. Y nada, y pasa el tiempo y no prosperan. ¿Qué pasó? Los huevos estaban güeros. Estaban güeros los huevos. Aparentemente estaban en el orden, pero los huevos estaban, ¿qué? Güeros. Imagínense. Y así, con estas falsas doctrinas que se han venido a enseñar. ¿Y qué niegan? ¿Qué niegan los maestros de la fe? Una doctrina bíblica preciosa, que es la doctrina de la adopción. La adopción. La doctrina evangélica de la adopción implica el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo unigénito de Dios. Porque ¿qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Noten, su Hijo unigénito, en griego monogenes, que significa el único que ha sido engendrado por Dios. El único que ha sido engendrado por Dios. Y lo que está de por medio allí es el hecho de que nosotros como personas, nosotros fuimos engendrados por nuestros padres, pero no fuimos engendrados por Dios. El único que fue engendrado por Dios fue Cristo.
Se fue el único que fue engendrado por Dios. Como tal, cuando la palabra de Dios habla de nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios está hablando de un hecho jurídico mediante el cual somos constituidos hijos de Dios. Es decir, que somos adoptados. Esa es la doctrina bíblica de la adopción. Pero no hay tal cosa de que nosotros seamos divinos, que tengamos la misma esencia de Dios y que por lo tanto somos pequeños dioses. Ay, como somos pequeños dioses, yo me levanto en mi carnal y enano ego, ¿no? Y comienzo a decir, yo declaro. Y yo entonces le muevo la mano a Dios, que es lo que más indigna. Yo le muevo la mano a Dios, le doblo el brazo a Dios para sacarle a Dios exactamente lo que yo quiero. Y entonces es, como lo hemos visto en estos días, no el hágase tu voluntad, sino el hágase mi voluntad. La adopción implica una acción de naturaleza jurídica y familiar relacionada con jueces y padres de familia. Una acción jurídica. En el Antiguo Testamento no se halla esta práctica de manera frecuente y amplia como en el Nuevo Testamento. Pero de todas maneras Pablo reconoce la adopción en el Antiguo Testamento cuando habla de la adopción de Israel por el Señor. Dice que de Israel es la adopción. Significa que Dios adoptó a un pueblo como su pueblo. Eso está en Romanos 9:4. Nos habla de un Dios maravilloso, interesado en su inmenso amor, sabiduría, justicia, santidad y soberanía en nosotros. Y en no solamente redimirnos, sino redimirnos para adoptarnos de pura gracia. Eso es lo que nos habla la palabra. Aunque la adopción no se halla explícitamente en el Antiguo Testamento, tácitamente sí, cuando emplea para los israelitas el título de hijos de Dios. El apóstol Pablo es el diligente escritor del Nuevo Testamento que nos habla de la adopción explícitamente 5 veces, relacionándola satisfactoriamente con el nuevo estado jurídico del cristiano tras su conversión. Y como lo hemos visto aquí en Romanos 8, 15 y 23, hemos sido adoptados hijos de Dios. En consecuencia, hermanitos, yo soy un ser humano y tengo una naturaleza de humano. Son 3 naturalezas. La de Dios, Él es divino, tiene naturaleza divina. Pero están los ángeles. Los ángeles son seres que tienen naturaleza de ángeles. Y nosotros los humanos tenemos naturaleza de humanos. Por lo tanto, los ángeles de Dios no fueron engendrados por Dios. Los ángeles fueron creados por Dios. Y la Biblia dice que Dios creó millones de ángeles. Óiganse bien. Millones de millones. Y a todos los conoce por nombre. A cada uno de sus ángeles los conoce. Y no hay nada que se escape de su perfecto y soberano control. Pero la Biblia nos habla de nosotros los humanos. Somos creación de Dios. Y como seres engendrados, fuimos engendrados con naturaleza humana. Por lo tanto, nosotros no somos divinos. El único que es Dios verdadero es Dios. Así que Él es el único que es Dios. Por lo tanto, no somos nosotros no somos dioses, como viene enseñando de manera camuflada el movimiento de la fe que es nueva era. Y eso es un peligro tan grande como el hombre aquel que se creyó avión y se levantando la mano porque se creía un avión y comenzó a correr y a acelerarme y llegó al límite de la planicie hacia el abismo y se creyó un avión y se precipitó, se fue al precipicio.
reencontrarse con la realidad. No era un avión, era un chiflado, un ser humano. Tenía naturaleza de humano, no de avión. Tremenda la cosa. Y sucede que esta crisis de la confrontación con la verdad es urgente y necesaria. Y hay que decir que este movimiento es un movimiento que está distorsionando la verdad de Dios. Y esto redunda en un culto hacia estos hombres como dioses, como seres divinos. Y entonces sucede que ahora los evangelistas ya no viajan en avión comercial, ahora viajan en avión privado, porque como son dioses, son hijos de Dios, entonces son dioses, son seres divinos, ahora han reconocido su potencial interior. Pero la palabra de Dios nunca me enseña a mí a reconocer ningún potencial interior. La palabra de Dios me lleva a mí a reconocer que todo el poder es de Él. Y mía es la derrota total. Ay, bendito sea ese Dios que lo agarra a uno, lo levanta, lo confronta y lo derrota totalmente. Y le hace reconocer a uno su derrota total, para luego Él mostrar que Él es el que en verdad tiene todo el poder. Y le damos la honra y la gloria en esta hora. Bendito sea su nombre para siempre. Señor, te damos gracias por tu verdad. A veces nos cuesta, Señor, porque es una verdad tuya en ley, y en ley tú nos hieres, más nos cortas toda vanidad, toda soberbia, toda pretensión de nosotros mismos, y nos manda al suelo y nos derrota totalmente, para decir no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da la gloria. Tú eres el vencedor. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Te pedimos, Señor, que seas obrando cada día más y más, no el conocimiento de nosotros, sino de ti, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Señor. Bendito seas tú, Señor, Dios del universo. Padre, te pedimos en esta hora el perdón de nuestros pecados, Señor. Eso sí es lo que tenemos, Señor. Como dijo el reformador, que tantas veces he mencionado, oh Dios, yo soy tu pecado, pero tú eres mi santidad. Eso es lo que yo soy, pecado. Qué triste, Señor, por nosotros mismos, por la caída de Adán. Eso es lo que somos. Te pedimos en esta hora, Señor, que por tu Espíritu cada vez más y más reconozcamos esta realidad, y de esa manera nos podamos arrojar en tus brazos para salvación de gracia de principio a fin. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, más amor y más consagración. Gracias, Señor, por tu gracia. No la merecemos, pero la recibimos. ¿Qué había en nosotros para que te fijaras en nosotros? ¿Qué? Nada. Nada en absoluto. Una raza de mendigos. Una raza de muertos espiritualmente. Y dice que pretendiéndonos ser dioses. ¡Qué engaño! ¡Qué mentira! No está en nosotros el poder, sino en ti totalmente. Por lo tanto, a ti volvemos nuestros ojos, como dijo el profeta Daniel. Gracias, Señor. Hermanos, recordemos que el Señor Jesús nació, murió para nuestra redención, resucitó para nuestra justificación, ascendió a los cielos para interceder por nosotros,
y viene pronto. Y viene pronto.